queremos encontrar el área de la superficie o área de superficie generada al girar la curva dada por las ecuaciones paramétricas en el intervalo dado de t alrededor del eje y. Entonces, si graficamos esta curva en este intervalo de t, nos dará esta gráfica azul. Y si giramos esto sobre el eje y, nos daría esta superficie aquí. Y nuestro objetivo es encontrar el área de la superficie. Y debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, para encontrar el área de superficie usaremos esta fórmula aquí. Cada vez que giras sobre el eje y, el integrando contiene x. Cada vez que giramos sobre el eje x, el integrando contiene y. Sin embargo, antes de aplicar esta fórmula, repasemos de dónde proviene. Realmente se basa en el área de la superficie lateral de un tronco que se muestra aquí. El área de superficie lateral sería el área de superficie de esta forma, sin contar la parte superior e inferior. Y por lo tanto, la fórmula para el área de superficie lateral es igual a 2πrl, donde r es el promedio de los dos radios, y L es la longitud del segmento que se muestra aquí. Y debido a que estamos girando una curva alrededor del eje X o Y, la longitud de L en realidad sería una pequeña longitud de arco. Al girar sobre el eje Y, observe que R sería en realidad una distancia horizontal. Representado por sí nuevamente L sería la longitud del arco. Al rotar sobre el eje X, observe que R sería una distancia vertical o y nuevamente, L sería una pequeña parte de la curva o longitud del arco. Entonces, lo que hay que recordar es que al rotar una función sobre el eje X o Y, L en nuestra fórmula es una pieza muy pequeña de longitud de arco. De hecho, ya hemos hecho esto antes de usar coordenadas rectangulares. Puede reconocer estas fórmulas al girar sobre el eje X utilizando coordenadas rectangulares. Y estas dos fórmulas cuando giran alrededor del eje Y. Y debe poder reconocer la fórmula para el área de superficie lateral de un tronco aquí, nuevamente 2πrl. Donde Y es la distancia vertical que representa el radio aquí. Y el diferencial S es el diferencial de la longitud del arco, nuevamente, representando una pequeña pieza de la longitud del arco que está girando alrededor del eje X. Y luego, sobre el eje Y, observe cómo la fórmula contiene X porque el radio R es una distancia horizontal. Y de nuevo, el diferencial S representa una pequeña parte de la longitud del arco que se está rotando ahora alrededor del eje Y. Entonces, la única pieza nueva ahora es porque tenemos ecuaciones paramétricas. Tenemos que realizar una sustitución por el diferencial S con un diferencial de longitud de arco donde ahora sabemos que el diferencial S es igual a esto. Entonces, si realizamos esta sustitución por diferenciales S aquí y aquí, tenemos nuestras fórmulas de área de revolución de superficie, cuando se nos dan ecuaciones paramétricas. Volviendo a nuestro ejemplo, ahora apliquemos nuestra fórmula. Entonces tendremos el área de superficie igual a 2π veces la integral de 0 a π sobre 2. Entonces el integrando va a ser x, nuevamente, porque estamos girando sobre el eje Y, que es 3 coseno t. Y luego tendremos la raíz cuadrada de t, debajo de la raíz cuadrada tenemos de x de t al cuadrado que sería negativo 3 seno t, nuevamente, al cuadrado. Más d de t al cuadrado, o d de t va a ser 3 coseno t. Entonces tenemos 3 coseno t al cuadrado. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos el integrando. Esto va a ser 9 seno cuadrado t. Más 9 coseno al cuadrado t. Y luego factorizaremos esto en la próxima diapositiva factorizando los 9. Entonces el radicando sería 9 veces la cantidad seno cuadrado t. Más coseno al cuadrado t. Pero seno cuadrado t más coseno cuadrado t es igual a 1. Entonces el radio y se convierte en 9. Pero la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces tenemos 9 coseno t de t. Y luego podemos factorizar los 9 que nos dan 18π. Y luego la integral del coseno es igual al seno, entonces tenemos 18π.
y luego tenemos que evaluar el seno y nuestros límites de integración. Así que esto nos dará 18 pi veces senoidal sobre 2. Menos seno 0. Bueno, seno pi sobre 2 es igual a 1, seno 0 es igual a 0, lo que nos da un área de superficie de 18 pi unidades cuadradas. Entonces, si volvemos a nuestro gráfico solo por un momento, nuestra área de superficie es de 18 pi unidades cuadradas. Y esto es en realidad media esfera, por lo que podríamos verificar esto usando la fórmula del área de superficie para una esfera. La fórmula del área de superficie de una esfera es igual a 4 pi r al cuadrado. Pero observe cómo esto es media esfera. Entonces podemos verificar esto tomando la mitad del área de superficie de una esfera. 1 2 veces 4 veces pi veces r al cuadrado. Podemos deducir de este gráfico aquí que el radio r sería igual a 3. Entonces esto nos daría 1 2 veces 4, 2, y 3 al cuadrado son 9. 2 veces 9 es 18 veces pi verificando nuestra área de superficie. ¿Es correcto? 18 pi unidades cuadradas. Por supuesto, en la mayoría de los casos, no tenemos una fórmula geométrica para verificar nuestro trabajo, pero en este caso sí la tenemos. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.